Buenas tardes, sean todos bienvenidos al primer programa de Streaming Inmobiliario. Aquí en Streaming San Luis, en Villa Mercedes, donde todo nació o donde la idea comenzó a surgir, ¿cierto? Eso igualmente lo vamos a hablar con los colegas acá en la mesa. Para nosotros es una enorme alegría estar hoy comenzando esta nueva etapa del proyecto, que bueno, si bien se venía soñando durante mucho tiempo, hoy en día es una realidad y es una realidad multiplataforma. Bien, estamos en la radio, donde todo comenzó, en nuestra FM 91.1 y ahora por Streaming San Luis. Bien, el streaming inmobiliario lo que va a querer hacer o por qué nace la idea es para simplificar los caminos, acercar el mundo inmobiliario a toda la comunidad. Es decir, que no sea algo tan profesional, sino que, no sé, la abuelita de Juan pueda decir, che, alquilé y lo logré hacer y demás, o por lo menos entender cuál es el concepto del contrato, ¿cierto? Y para eso no estoy solo, ¿cierto? Porque tengo un gran equipo que me acompaña los días miércoles en FM Nuestra, pero también hoy están acá conmigo, ¿bien? Vamos a hablar de los créditos hipotecarios, las inversiones, los alquileres y siempre desde un enfoque personal y también profesional en nuestras perspectivas. Bien, me gustaría presentar entonces a ese equipo que yo creo que mi mano derecha, y por eso está ubicada a mi derecha, ¿cierto? Es fundamental que sea la primera que tenga el honor de ser presentada en este programa, ¿bien? Ella es especial para nosotros y nos va a dar su visión profesional tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito inmobiliario, ¿bien? Ahora sí. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Lani Fernández. Soy martillera pública y estoy muy feliz de formar parte de este proyecto. Creo profundamente en la importancia de acercar información clara y profesional a la comunidad. Durante este programa vamos a hablar de temas inmobiliarios de una manera sencilla, práctica, pero también accesible a todos. Así que gracias por acompañarnos en este primer programa. Fabuloso, fabuloso. O sea, lo que se busca es simplificar. Bien, me parece bárbaro, Lucía, y como siempre, bueno, va a dar ese toque jurídico, técnico, que por ahí a mí, por ejemplo, me falta, porque yo reconozco que soy el más comercial quizás en este grupo de Alanis y Rever. Bien, vamos a aprovechar para mencionar también eso. Pero bueno, seguimos con las presentaciones porque ya me están mirando, se están poniendo impacientes los compañeros. Tenemos a un profesional con una gran trayectoria en el sector inmobiliario, siempre vinculado al desarrollo y también al crecimiento de nuestra profesión. Bien, él es... Hola Sebastián, ¿cómo te va? Mi nombre es Franco González Ponce. Así es, soy uno de los más antiguos en el rubro, pero bueno, yo también estoy muy contento de poder ser parte de este equipo. Justamente es aquí donde inició todo, ¿no? En esta localidad, acá en Villa Mercedes, surgió la idea, que después, bueno, gracias a Lucía, bueno, a vos también, se pudo plasmar en FM Nuestra y bueno, acá también cumpliendo, ¿por qué no?, otro de los objetivos de poder hacer este programa que fue pensado para poder llegar a toda la sociedad. Es un lugar donde vamos a poder conversar de el rubro inmobiliario y que la gente pueda entender que no es solamente comprar, vender. Hay un montón de cuestiones que influyen en la vida cotidiana de las personas y eso es lo que vamos a tratar de conversar y de que ojalá puedan participar también oyentes, colegas y demás personas. Yo creo que eso va a ser muy importante. Fabuloso, o sea, vamos a acercar el mundo inmobiliario al particular. Me parece Se lo bárbaro. vamos a llevar A su a la casa. puerta de la casa. Claro, qué grande. Perfecto. No, y bueno, para completar el equipo, porque sin el cuarto elemento no estamos completos, voy a presentar a un colega, bien, un profesional inmobiliario y al profe de esta mesa, bien, porque siempre Juan nos va a dar esa visión profesional, pero también nos va a dejar una enseñanza.
Así que si se quiere presentar el colega, lo recibimos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Juan Moyano, soy corredor de comercio y martillero público. Trabajo en San Luis, capital. Tengo mi inmobiliaria allí. Bueno, este programa, el objetivo es derribar los mitos que tienen que ver con el entorno inmobiliario y además poder generar un espacio para informar, para debatir y construir una comunidad inmobiliaria mucho más enriquecida, más interesante, para poder ampliar todo lo que es el desarrollo inmobiliario en San Luis. Entonces, bueno, bienvenidos a este programa, nuestro primer programa. Gracias a Streaming San Luis por el espacio y bueno, es un gran equipo y a medida que vayan pasando los programas iremos conociendo cada vez más y llevando toda esta información que tenemos para la gente a un lenguaje más común y bien detallado, por supuesto, para que la gente entienda qué es toda esta parte inmobiliaria y sepa dónde dirigirse o cómo buscar una información que tenga que ver con sus inmuebles cuando tienen uno y no saben qué hacer. Bueno, ya que nos presentamos todos, pero hay alguien que todavía no se presentó. Él es el conductor de este programa desde la radio hasta acá, apostando siempre a generar un espacio profesional, serio y cercano para toda la comunidad. Así que ahora es el momento que se presente oficialmente con ustedes. Pero qué bueno, qué presentación. Me parece que me quedé helado con esas palabras. La verdad que sí, mi conductor ya me quedó grande, pero bueno, pero me parece fabuloso. Vamos a tratar de entre los cuatro llevar adelante este programa del día de hoy. Yo creo que, como decía el compañero Juan y también lo comentó Franco, vamos a tratar de que sea una mirada cercana, ¿no? Que se convierta en una mirada para todos. Yo por ahí en la presentación comenté el ejemplo, no sé, entre comillas, ¿cierto? La abuela de tal persona, porque claro, creo que ese es nuestro objetivo, acercar o bajar el mercado inmobiliario a la comprensión de todos. ¿Ven? Eso creo que tenemos que lograr. Pero bueno, para quienes todavía no nos conocen, bien, me voy a tener que presentar. Yo soy Sebastián Rever, si bien Lucía me presentó de una forma bárbara y la verdad que me puse colorado, acá se está, Franco le causa gracia, pero bueno, soy martillero y corredor inmobiliario y la verdad que estoy muy feliz de ver concretado este proyecto que comenzó con una idea y que hoy se convierte en realidad, gracias al trabajo de todo un equipo. Nuestro objetivo es que el streaming inmobiliario sea un espacio abierto, ¿bien? Para todos, donde podamos informar, aprender y acercar el mercado inmobiliario a la realidad de todos, ¿bien? El programa tiene sus bloques. Oficialmente creo que podemos inaugurar el programa. ¿Qué les parece? Sí, ¿Lo por supuesto. dejamos inaugurado? Por supuesto. Inauguramos oficialmente entonces el primer bloque de streaming inmobiliario en San Luis Streaming. En San Luis Streaming, en Villa Mercedes, damos comienzo el primer bloque. Bien, me parece bárbaro. Bueno, no sé si les parece que comencemos a hablar sobre el mercado inmobiliario, sobre nuestro rol como profesionales en la matrícula, o quieren que comentemos un poco cómo se está viendo el mercado en San Luis. ¿Les parece que vamos primero por la importancia de nuestro rol como profesionales? Totalmente. Bien. Lucía, en tu calidad de profesional, ¿qué estás viendo actualmente en la realidad de San Luis? En la realidad de San Luis hoy estamos viendo mucha demanda de alquileres, pero hay poca, al revés, perdón, hay mucha oferta, pero poca demanda de alquileres. Es una realidad en la cual estamos trabajando muy seriamente con nuestros colegas, ya que en la actualidad está muy difícil alquilar. Estamos hablando de que tenemos unos sueldos muy bajos y donde se torna difícil poder acceder a un alquiler, poder acceder, si no se puede acceder a un alquiler, mucho menos se puede acceder a la compra de una vivienda. Entonces estamos en esa situación bastante,
bastante complicados. Claro, el mercado está complicado no solo por la realidad de los sueldos y el poder adquisitivo que cada vez está más ajustado a la hora de llegar a fin de mes, pero creo que también es una oportunidad para poder cambiar como nosotros como particulares, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Hay que verlo como una oportunidad o también un proceso de cambio? Totalmente, Sebastián. Siempre, y lo hemos mencionado, hemos dicho que crisis es oportunidad, pero bueno, hay que saber bajar esas oportunidades a la sociedad, a la comunidad, a nuestra clientela, porque muchas veces que en este tipo de situaciones o momentos de la economía creemos que no podemos comprar un inmueble y a veces es el momento, ¿no? Por eso estamos nosotros acá también para informarte de las posibilidades que hay, de los créditos que podés tener. También existen en estos tiempos difíciles a veces las financiaciones propias, las permutas. Bueno, esa creo que va a ser nuestro aporte desde streaming también, de poder comentar todo este tipo de oportunidades que pueden surgir en momentos complicados de la actividad como este. Me gustaría en ese aspecto, si querés lo podés decir vos, Juan, también, porque me parece que podés darnos tu visión, pero lo que tocaba acá el compañero Franco, el streaming o nuestro streaming nace para atacar estas problemáticas o ¿por qué? Justamente, Franco, la idea de esto es llevar conocimiento, como ya lo dijimos anteriormente, porque la gente a veces tiene un inmueble y no sabe qué hacer con él, no sabe qué derechos tiene sobre él, no sabe cómo comercializarlo, cuáles son las oportunidades. Recién hablaban ustedes de oportunidades. Oportunidades siempre hay que saberlas ver, como dice Franco. A veces las oportunidades son individuales o a veces las oportunidades son a nivel general que le sirven a todos. Por ejemplo, los créditos hipotecarios en este momento son una oportunidad, pero ¿son para todos? Esa es una pregunta importante que nosotros tenemos como profesionales la capacidad de informar a cada persona que va, porque cada persona hay que darle una información muy particular, porque son condiciones o son seres distintos con derechos reales distintos. La gente por ahí no sabe ni siquiera qué son los derechos reales. Nosotros somos especialistas por nuestra profesión en todo lo que tiene que ver derechos reales, entonces vamos a contarle a la gente qué son los créditos hipotecarios, cómo funcionan, qué son los requisitos que tienen que tener, qué propiedad está apta para un crédito hipotecario, cuáles son las condiciones que debe reunir ese inmueble para estar apto para un crédito hipotecario, la compraventa, cuáles son las partes de una compraventa, cómo funciona una compraventa. Una compraventa no es simplemente voy a vender y voy a un abogado o a un escribano y hago un papel. Hay muchas cosas que hay que ver antes para no tener problemas, para no correr riesgos. Hay una cuestión jurídica de cada inmueble, todo eso vamos a comentarle a la gente, los lotes, los loteos, cuáles son las características de cada uno, cómo hacer una inversión en el ámbito inmobiliario, qué son las tasaciones, para qué sirven las tasaciones, los desarrollos urbanos, que hoy en día hay muchos desarrollos urbanos y hay de distintas maneras desarrollos urbanos, las legislaciones inmobiliarias, la actualidad económica que nos rodea a todos y que estamos sujetos a ella y no podemos escapar. Como decía recién Lucía, hay muchísima oferta de alquileres, como también de productos para venta, pero hay muy poca demanda y todo debido al poder adquisitivo, caso particular de esta provincia de San Luis y algunas otras provincias también, por supuesto, como hay otras provincias donde se nota menos porque son otra cantidad de población. Pero bueno, la idea es generar este espacio de aprendizaje permanente para los colegas que recién se inician, para la gente común y corriente de nuestra ciudad y de nuestra provincia, por supuesto. Y todo esto Fabuloso. tiene un común denominador, Sebastián. Sí, El martillero público. el martillero Jorge tiene Dorema. que estar, pero me parece
bárbaro y por eso creo que no me equivoqué en la presentación con lo del profe de la mesa. Sí, sí, Cómo nos bajan los conceptos ahí uno tras otro, pero la idea es generar un espacio de aprendizaje permanente y me parece una buena pregunta, la abro para la mesa, para cualquiera de los cuatro. Si tuviéramos que resumir el objetivo de nuestro programa o del streaming inmobiliario con una sola frase, ¿qué frase armarían o qué frase les gustaría? Yo creo que una de las frases más claras es brindar información para que la gente pueda no solamente proteger su patrimonio, sino que tomar una decisión tan importante como es un alquiler o una compra con mayor seguridad. La mía para mí es transmitir transparencia para que la gente pueda entender y no cometa errores o no se equivoque o no lo engañen. Así que yo creo que transmitir transparencia es algo que va a ser muy importante, de que vamos a poder hacer desde acá, desde streaming. Insisto, con un común denominador muy, muy necesario, que son los martilleros públicos. Yo le quiero decir a la gente que le pierdan miedo a sus bienes. Es Que le buena pierda esa. el miedo a conocer cuáles son sus bienes, cómo son, qué derechos tiene sobre él, cómo puede manejarlo, eh, cómo puede invertir o cómo puede Generar rentabilidad quizás. generar o llevar adelante la administración de su inmueble. Que le pierda el miedo a saber en qué situación está su inmueble. Y para eso estamos nosotros, los martilleros, que, bueno, tienen que ser profesionales, universitarios, matriculados, siempre van a tener seguridad trabajando con un profesional universitario y matriculado. Perfecto. Sí, yo creo que lo más importante sería eso, recalcar el rol del martillero, la importancia y por qué tenemos que estar en las operaciones inmobiliarias, no solo porque, bien, es nuestra fuente de trabajo, quizás es nuestra comisión habitual y demás, pero no viéndolo de la parte comercial, sino también de la seguridad jurídica que vamos a transmitir a esa operación o a ese Por negocio. supuesto. Bien, porque bueno, a mí me ha pasado que muchos comentan, che, cerré tal operación, lo cerré con Juan Pérez y Juan Pérez, la verdad que no tengo la posibilidad de escriturar porque me fui enterando cosas sobre la marcha. Claro, Juan Pérez no era martillero. O quedó de pagar. No era martillero, entonces él solamente velaba por su comisión, cerrar, que se haga el negocio y listo. Es decir, que se encontró este particular con una situación registral que desconocía a la hora de la venta. Eso tenemos que dar nosotros. O sea, nuestro hincapié como profesionales es darle seguridad Sí, jurídica. lo hemos hablado en otras... En la radio, sí, en la radio lo tocamos. Este apuro, ¿no? Yo quiero vender, me apareció una persona que tiene un comprador y quizás lo que estamos vendiendo está bien, tiene el título perfecto y está en condiciones de venderse. Pero como la persona que está intermediando en esa operación no tiene el conocimiento que tiene que tener, te hace hacer mal las cosas. Un ejemplo básico de eso es cuando hay algunas personas que tienen un boleto de compraventa, ¿por qué no escrituraron? ¿Por qué compraron para vender? ¿O por qué compraron a pozo? Claro. Y vienen y le hacen vender eso que compró a través de otro boleto de compraventa, ¿no? La Ese famosa es sesión. un ejemplo que queremos dar, Y claro. los No se hace otro interminables. boleto, se hace una sesión. Claro. Entonces, por eso es importante el martillero. Y también porque tienen herramientas, las inmobiliarias que tienen martilleros matriculados, que te dan el beneficio de tener cierta celeridad en los procesos, porque recaban informes en manera más precisa y rápida y más económica. Entonces, insistir un poquito en eso, en que el rol del Sí. martillero es fundamental. Los profesionales habilitados, quiénes están habilitados, por qué y demás, porque creo que también ahí radica un poco nuestro trabajo. Si bien vamos a acercar la información más simple al particular, también vamos a defender la profesión. Exactamente. Y más en una situación que estamos viviendo actualmente, que hoy en día estamos en un proceso de cambio.
Pero yo creo que si bien es un proceso de cambio que no sabemos cómo se va a dar, lo tenemos que tomar como también algo de actualización, ¿o no? Nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para actualizar. Totalmente, Exacto. Sebastián. La La tecnología, modernización está la inteligencia al artificial. pie del día. Hay que incorporar esas nuevas herramientas, no dejarlas de lado, pero hay que incorporar nuevas herramientas, nuevos métodos y formas de trabajar, porque la tecnología, la digitalización, la IA, todo esto nos trae nuevas herramientas, pero tampoco podemos perder la cordura y permitir que de un momento a otro el rubro sea tierra de nadie, por llamarlo Claro. así, ¿no? A esto me refiero y vamos a hacer, En vez de le avanzar, le vamos a dar el retroceder. nombre de esto que tanto se está hablando de la desregulación del rubro, ¿no? Que hay que hacer cosas con cuidado, ¿no? Yo espero que esto si se da, se haga en una forma correcta, que se armen las comisiones con gente idónea, que no nos pase como pasó con aquella ley de alquileres en la que se hizo con gente que solo buscaba una acción política y terminó perjudicando a todas las partes en la locación. Tal cual, lo vieron como una herramienta política entonces- y un estandarte para poder Claro. llevar a cabo, porque bueno, hoy en día lo vemos, bajaron los precios de los alquileres. No, pará, nosotros que estamos en alquilando propiedades, no es que bajaron, no hay consumo. Sí. Hoy en día una pareja joven lo piensa 2 veces a la hora de afrontar un alquiler de 800.000 pesos. ¿Bien? No es que han bajado, sino que el consumo se ve perjudicado por esta situación actual. Sí, más que desregulación inmobiliaria tendría que ser una modernización inmobiliaria. Exacto, claro, una actualización quizás. No nos olvidemos que hay chicos que se están por recibir de martillero público, están cursando sus últimas materias en una universidad en la que les costó pagar la carrera. Hay muy pocas que hoy en día son gratis y ninguna es gratis porque el tiempo, el esfuerzo, a veces te quita tiempo de tu trabajo, de tu familia. Entonces, yo creo que tendría que ser una modernización laboral y no una desregulación desmedida y sin estudio del tema. Yo Exacto. creo, Franco, con lo que vos decís, que desregular no debería ser el término o el nombre de este proyecto o de esta Modernizar conversación, sería por ahí. esta conversación que está flotando por ahí por las redes, por los medios de comunicación, sino justamente una ¿Cómo le modernización. llamaron a la ley de porque- trabajo nueva? Ley de modernización laboral. Bueno, hablemos de una modernización. ley de modernización del rubro inmobiliario. Claro, exactamente. Claro. Digo modernización porque las tecnologías lo van exigiendo, porque las nuevas formas de trabajo van exigiendo modernizarse. Y lamentablemente en este rubro hay cosas que son muy, muy antiguas, que necesitan sí o sí modernizarse legalmente y prácticamente. Me parece que Totalmente. tiene que ir Igualmente por me ahí. parece importante aclarar o hacer hincapié en lo que creo que lo comentó Franco, no volver atrás, No. o sea, no retroceder, No, por supuesto. porque por la ambición de modernizar o cambiar o quizás transformar algo que está un poco ¿Será más parado, fácil volvemos retroceder que modernizar? Lo que exacto, pasa claro, es porque que hay que hacer algo nuevo y bien. Estamos hablando que San Luis tiene una ley de 12 años que está obsoleta. Es más, yo creo que ya en el 2014 estaba obsoleta. Entonces fue un copy y pego de una ley del año 1980 que Exacto. no nos servía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo estaba por darle el pase a la doctora, porque sé que es un tema que ella conoce muy bien, que también yo siempre digo que a esa ley le faltó poner y tiene que tener teléfono fijo. Yo siempre digo eso, que a esa ley le faltó un artículo que nos exigiera poner un teléfono fijo. Pero ya no hay más teléfono fijo. Por El otro eso, día pero la ley desconectaron el cuando se último. hace es, Sí, como pero dice la la verdad que doctora, un copio y pega. Y bueno, sí. hay un No, tema. no me hubiera sorprendido a ver entre los requisitos tener una línea fija. Sí. La verdad que Nosotros, a lo que En Córdoba preguntamos, sí es un requisito. Mirá, De claro. la ley vieja, la 7191, o sea que no estamos que de reúne a los dos, a todas las profesiones, al corredor, al rematador, al martillero, al perito. La ley de 7191 dice que tenés que tener un teléfono fijo. Claro. En Córdoba los teléfonos fijos siguen estando todavía acá en la ya no se ciudad, pagó hace poquito pero aquí la en última. en San Luis ya no. Pero bueno, es cuestión de tiempo, por supuesto, sí, hay todo esto, ¿no? una necesidad
de empleo en la sociedad. Y todos sabemos que ninguna empresa crece si no empieza a delegar, a formar equipos que después pueden resultar muy exitosos. Nosotros en ese tema tenemos también algunos impedimentos. Hay algunos que trabajamos solos en el rubro y no podemos hacer todo. Tampoco a veces se pueden tener las costas de cubrir leyes sociales, seguros y sueldos. Entonces, por ahí abrir la puerta también desde lo interno a el trabajo del colaborador con un porcentaje comisional. Podríamos estar generando trabajo y podríamos estar beneficiándonos nosotros porque tendríamos por ahí la posibilidad de formar un equipo y ser más exitosos en la población, brindar un mejor servicio. Eso tendría que ser, además de modernización, flexibilización. Claro, También. la ley Porque de las leyes- modernización laboral, el tema de los colaboradores lo prevé Mm. en un capítulo, lo tendría que abarcar. Claro, pero nuestra ley, por ejemplo, la que nos reviste a nosotros como corredores o martilleros, pide es un muy libro. estricta en eso, justamente porque son leyes obsoletas. No pasa solamente en esta provincia, pasa en otras también, porque son todas muy similares. Y bueno, obviamente se está necesitando una flexibilización, una modernización de las leyes que lleva tiempo, lleva trabajo, lleva costos. Y bueno, pero cuando por ahí desde el ámbito nacional te salen con estos proyectos que te estancan, en definitiva, estancan a las provincias que por ahí van creciendo. Porque si bien la ley de San Luis es joven, entre otras leyes de otras provincias en el rubro, como vos decías, Lucía, como decía la doctora recién, es obsoleta en algunos puntos. Así que justamente eso, necesitamos modernización y flexibilización. Es que mirá, Juan, no es la provincia, no es la nación, No, por es el supuesto. mundo En general. el que está cambiando. Y rapidísimo, y cada vez va a ser más rápido. Exacto. Entonces hay que empezar, hay legislaciones que hacen falta en cuanto a todo lo que es la inteligencia artificial, que no la tenemos todavía. Yo estaba acá hablando con los colegas y hemos hablado mucho de lo que es el proyecto de tokenización, que es una forma de convertir a personas que hoy no disponen de X cantidad de capital para hacer una inversión, que se pueda convertir en un inversor, porque son negocios que te pueden convertir en inversor desde los $100. Pero no tenemos una legislación aún vigente como para poder aplicar en general estos proyectos de la tokenización, que es muy interesante y después lo vamos a estar hablando. Sí. También el tema de lo que es los inmuebles, steel frame, también el flipping y esas cosas que todavía no son, son partes de la modernidad en el rubro inmobiliario y todavía no estamos muy metidos en eso, no estamos todavía resguardados legalmente. Por eso una desregulación sería, como decíamos recién, ir hacia atrás y no modernizar y no ir hacia adelante. Creo que eso nos atrasaría muchísimo, sería como un tema tierra de nadie, pero bueno. Es un tema que lo vamos a ir viendo con el tiempo, cómo se desarrolla, a ver cuándo aparezca el proyecto, cómo se trate, cómo se vaya manejando y a qué puerto nos lleva todo esto de la desregulación, si realmente vaya a ser o no vaya a ser. Pero bueno. Bueno, respecto a eso yo te voy a decir algo. Dijeron que iban a cerrar el Banco Central. Bueno, no lo cerraron, así que bueno, no tengamos miedo a esto, sí ocupémonos, porque exacto. haya o no haya un proyecto, la profesión necesita modernizarse, necesita flexibilidad y necesitamos cambiar, adecuarnos a los tiempos que vivimos. Exacto. Sí. Y no es que hablamos solamente de San Luis, nosotros hablamos de San Luis porque es nuestro ámbito, es nuestro lugar, pero esto pasa en todo el resto del país y bueno, y es una situación que nos encuadra a todos, por supuesto. Sí, es una realidad que realmente está cambiando, el escenario está en cambio, pero bueno, volviendo al tema, en este escenario que realmente se está transformando, ¿cómo
podemos llegar a entender la figura del martillero? O sea, ¿cuáles son esas actividades que no se ven, que están detrás de, bueno, el martillero viene, alquila una casa? No, pero ¿cuál es el trabajo puntual del martillero? Que nos da esa importancia para seguir en el tiempo. Por más que se actualicen y cambien los paradigmas, seguimos estando. Desde lo jurídico un montón, ahí la doctora nos va a especificar seguramente. El martillero matriculado, en principio, es un profesional universitario, ¿bien? Que cuenta con una habilitación legal que se la da un colegio profesional, en este caso el Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia de San Luis, ya que estamos hablando de San Luis. En cada provincia hay un colegio, entonces si yo quiero ejercer en Córdoba, tengo que tener otra matrícula. Acá el colega Juan tiene doble matrícula. Tiene matrícula Claro, en San Luis sí, y sí, sí. matrícula, Y matrícula en Córdoba, Sí, sí, sí. ¿Esto qué significa? Que un martillero debe respetar normas éticas, tener una capacitación permanente y responder profesionalmente en su actuación. O sea, es decir, que esta persona, yo trabajo con un profesional, tengo un respaldo y una seguridad jurídica, que creo que eso es lo más importante. Y sobre todo tengo un asesoramiento adecuado. Estamos hablando con un martillero, sabe sobre el tema, se estudió, capacitó. Entonces esa es como la diferencia. ¿Por qué creo que lo dice Sebastián? Ya que hoy en día vemos que hay muchos asesores inmobiliarios que son personas que han hecho un curso de 3, 6 meses y salen a asesorar. Cuando asesorar es una palabra muy fuerte. Es como si yo le diagnosticara a Sebastián. Claro, ¿no? En otras Sí, sí. profesiones nadie puede ejercer ilegalmente de médico. Aclaremos que el asesor no está regulado por No está ley en regulado. nuestro país, en ninguna parte de nuestro país. ¿Estamos? Eso hay que aclararlo para que la gente conozca también. Cuando una persona se presenta ante cualquier persona de nuestra ciudad y le dice, soy asesor inmobiliario, el asesor inmobiliario no está revestido bajo ninguna ley. No están habilitados como profesionales universitarios y matriculados. Claro. Haciendo un paréntesis con lo que decía Franco hace rato, que un inmueble, por ejemplo, puede estar en perfectas condiciones para poder ser vendido, a veces tampoco lo que nosotros podemos brindarle a la gente es asesoramiento con información real de las diferentes entidades que después las voy a mencionar, porque por ahí yo tengo un inmueble y yo no sé si ese inmueble está en condiciones de ser vendido. Vos decías, yo puedo tener todo en regla, todo completo, la documentación de mi inmueble, pero la persona que está interviniendo es un no matriculado o un particular, pero también existe lo otro, que yo a veces no sé lo que tengo. No sé lo que Sí. me está faltando, no sé cómo lo puedo ordenar. Entonces, nosotros, los martilleros matriculados, tenemos acceso al registro de la propiedad, tenemos acceso a catastro, tenemos acceso a todo lo que tenga que ver con la regulación de los inmuebles. Entonces, nosotros podemos brindarle una información certera, veraz, de los entes donde mi inmueble o el inmueble de las personas están registrados. Para que la situación jurídica en el momento de una operación sea la que debe ser, y vamos al escribano como corresponde. Siempre hay que hacer las escrituraciones en las escribanías, siempre hay que buscar el escribano de confianza, estar muy seguro de lo que vamos a hacer, pero previamente a eso estamos nosotros como profesionales para preparar toda esa para marcar vía. el camino. Exacto, para Marcar el preparar camino. toda esa vía para que cuando la persona llegue con la operación como vendedor y como comprador a la escribanía esté todo perfecto. Creo Igual, que yo todos lo que quiero coincidimos en eso. recalcarle ahí a que Lucía nos va a hacer explicar un poco más el campo de acción del martillero. No se limita solamente a compra-venta de inmuebles y locaciones. Tenés el campo de acción del auxiliar de justicia, el rematador judicial, los remates privados. Sí, administración de consorcios,
algo de lo que nosotros también hacemos, como yo también soy perito tasadora judicial y subastadora. Y para eso hay que estar calificado y tener conocimiento de métodos constructivos. Es bastante amplio el Sí, tema. es bastante amplio. Bueno, Lucía, vamos a pasar de paso un poco de publicidad, también se dedica a la construcción y por eso te digo que el campo, su título de martillera le sirve hasta para este tipo de rubro, porque Totalmente. Nosotros teníamos un terreno, lo teníamos a la venta, lo vendimos, la persona la que lo vendimos construimos, eh, o sea, todo en la misma, con la misma empresa, por así decirlo. Vendimos y construimos y ahora estamos alquilando. O sea, fueron 3 negocios inmobiliarios en una sola persona, en una sola propiedad. Entonces, esto es sumamente importante. Obviamente, yo atrás trabajo con un maestro mayor de obra, con un ingeniero, Todo un equipo. todo un equipo. Necesitas un equipo. Sí, por eso para creo Pero que como martillera podés... eso es muy importante y Pero creo como que hay que martillero, trasladar. creo que lo primero, nosotros empezamos primero haciendo servicios, servicios de mantenimiento. Empezamos con servicio de mantenimiento de limpieza, después empezamos con plomería, electricidad, hasta que hoy en día tenemos el tema de la construcción abarcada totalmente. Así y tenés que una empresa integral que haces de todo y le brindás un servicio muy completo a la sociedad. así es. Y Sí. volviendo al tema de la documentación que hablaba Juan, es sumamente importante, ya que lo que tiene que hacer un martillero, que no todos lo hacen y lo tienen que hacer, es verificar el inmueble en el registro de la propiedad. Ahí vos ves el tema de las inhibiciones y embargos, y no solamente eso, sino que si tiene plano de mensura. Hoy en día hay una legislación que sí o sí para escriturar se necesita un plano de mensura, y no solamente tenerlo, sino que verlo. Nos pasó en un caso, nos traen el plano de mensura y en las observaciones decía que ese inmueble no se podía vender, la parcela B no se podía vender si la parcela A no la compraba un colindante o la parcela B. Entonces, Tenía una limitación, una tenía restricción. una restricción el plano de mensura. Entonces, yo no puedo poner a la venta una propiedad si no conozco todos estos pasos. Y nosotros como martillero tenemos acceso al registro de la propiedad del inmueble, a catastro, lo tenemos que saber utilizar. Porque Qué importante lo que está comentando Lucía, porque la verdad que ahí me parece que queríamos llegar con todos estos ejemplos que hemos dado, a tal punto que un simple asesor inmobiliario o una persona que se dedica a comprar y vender propiedades no tiene acceso a esta documentación, ni siquiera se le ocurre esa posible problemática. Por eso, o sea, el pago de nuestra comisión no es un gasto que va a tener el Es un propietario. honorario el nuestro. Es un honorario y aparte hay que verlo como una inversión. Porque imagínate haber vendido una propiedad. Inversión y seguridad. Exacto, ganas en seguridad, en tiempo, como decía Franco, y acá Lucía, claro, nos están manifestando un posible problema que si no hubiéramos confiado en un profesional matriculado que viera todo esto, nos compramos un problema para futuro, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. al ¿no? estudio y a la inmobiliaria, a ustedes les ha pasado también la cantidad de personas que vienen con una escritura de cesión de derechos, Sí. que piensa que son los dueños del terreno cuando en realidad compraron una posesión. Sí, Una tienen ces- derechos. Claro. Sí, se ve mucho. Bueno, pero volviendo al tema de la importancia del martillero público, vos imaginate que qué importante que debe ser, porque la justicia, cuando llama a un martillero público como auxiliar de la justicia en un juicio que evalúe un inmueble, un rodado, bienes en sí, hasta por más, hablemos de un simple divorcio, ¿no? La evaluación de la masa, Partible. bueno, y la justicia va a tener en cuenta tu pericia para determinar el resultado del juicio que va a ser la sentencia. Imagínate lo importante es, si la justicia es la que requiere de un profesional de este target, por llamarlo así, para que determine ciertos valores, imagínate lo importante que es más en el ámbito público o privado. Es muy importante. Exacto. Ampliando un poco lo que preguntabas vos recién,
que Lucía nos estaba explicando, el ámbito laboral en el que podemos desarrollarnos, existe también que hay martilleros y corredores públicos, martilleros y corredores de comercio. Yo soy corredor de comercio y martillero público, Yo también por ejemplo. soy corredor de comercio y martillero público, entonces el campo laboral es mucho más amplio. Claro. ¿Por qué? Porque podemos trabajar en compra y venta En el mercado de capitales, del y mercado hoy de tan digital capitales, todo del eso. mercado en general también, porque somos corredores de comercio. Sí. Podemos hacer trabajos de bolsa. Sí. Si bien las leyes por ahí no regulan demasiado eso, el título existe y nos habilita también para eso. Podemos ser peritos, podemos ser tasadores, podemos ser evaluadores. Entonces la gente, cuando tiene todas estas inquietudes, tiene que saber a dónde recurrir, porque si nosotros nos damos a conocer cuál es nuestro campo de trabajo, que es muy amplio, bueno, la gente no va a saber que nos puede tener a su disposición o que podemos serle útil. Mira, Con Juan, información nosotros tenemos, real. vos lo sabés, un cuadro de honorarios en el que figuran un montón de actividades que por ahí cuando algún chico que es recién recibido lo lee, dice, no, pero ¿quién me va a venir a buscar para que lo acompañe a una operación inmobiliaria que está por hacer con otra gente? Exacto. Te buscan, a mí me ha pasado. Entonces es importantísimo. Ahí no puede ir el comisionista, ahí tiene que ir el que sabe, ¿o no? Así es. Totalmente. El campo es bastante amplio y también los martilleros, por una ley del 2016, podemos dar clases. Se puede hacer un trayecto pedagógico, pero asimismo se puede dar clases. El trayecto pedagógico, ¿qué es lo que te da? Te da 1 o 2 puntitos más para que en la junta estés un poquito más cerca, por así decirlo, pero Y te dan algunas herramientas como para que vos puedas más pedagógicas, bajarle a tierra, porque uno a veces te pasa, ¿viste? Es muy común cuando uno está en una negociación, se olvida, no sé si a usted le ha pasado, empieza a hacer números, le dice, no, pero esto acá, y la gente te mira, no es habitual en este rubro, y lo mismo pasa cuando vas a dar clases, o sea, tenés que tener esa herramienta pedagógica. Eso yo me estaba olvidando, es un recurso muy bueno, sobre todo el que tiene vocación de docencia. Yo les pregunto Juan, a ustedes que son un poquito mayores que yo. llegó el momento en el que nos dice bien. Sí, en algún momento. Ustedes que son un poquito mayor que yo en el rubro, bueno, aquí en San Luis. Ya vamos a encontrar Bueno, tengo un poco de años en Córdoba, pero también tengo acá poquito. Pero a ver cómo ven ustedes esto de que cada martillero joven que se recibe, se matricula, se desemboca directamente en el rubro inmobiliario. ¿Será que le tiene miedo a las otras áreas? ¿O será que es el más fácil? ¿Por qué creen ustedes que un martillero se recibe y lo primero que hace es desembocar en el rubro inmobiliario únicamente? Yo creo que lo toman como, me parece, es mi punto de vista, como que es lo más fácil y empiezan por eso. Creo que la mayoría de los martilleros empiezan por el alquiler. Sí, lo toman como que es la actividad principal. Sí. Tal cual. Pero ahí, como te digo yo, ahí va a depender un poquito más de la vocación de cada uno. Por ejemplo, cuando recién Lucía contaba que ellos le vendieron el terreno, le construyeron, después le alquilan, ahí ya no hay solamente un sentido comercial, ahí hay una vocación de servicio. Y bueno, otros tendrán la vocación de docencia y otros tendrán otra característica. Pero yo creo que es porque lo toman como que es la actividad principal. Y en realidad, pobrecitos, porque cuando recién salen de la facultad, se van a la montaña, como dice, a comérsela y se encuentran con un mundo totalmente distinto, agresivo. Yo por las dudas hago todas. Yo hago alquiler, compra-venta, administración de consorcios. Soy perito, profe, así que tengo todas cubiertas. Claro, vamos cubriendo por todos Por las lados. dudas. Algo tiene que salir. Todos Sí, los kioscos nos han dicho. la práctica es muy diferente. Uno hace la carrera inmobiliaria o la carrera para ser martillero o corredor, lo que fuera, pero después en la facultad tenés un poco de práctica. Hay algunas facultades que tienen más, otras que tienen menos,
Yo tuve la suerte que estuve en una que tuvimos muchísima práctica y práctica real, remates reales, secuestros reales. Eso fue muy bueno porque a mí me preparó mucho para la tarea, para el trabajo. Y hay gente que se dedica directamente a una sola área de esa. Sí, tenemos Eh, los martilleros judiciales acá en Sí. San Luis, exacto, Sí. únicamente se dedican a la parte judicial. exacto. Sí. Pero bueno, eso es un área que podemos ocupar todos y a veces no sabemos. A Vos- veces no sabemos. Entonces, se me fue lo que estaba por decir. Y Pero bueno, te iba interrumpo yo entonces. Vos apuntado. sabés que eso se me ocurre a mí, y creo que lo habíamos hablado en un momento con Lucía, con Sebastián. Los estudiantes del último año de las carreras de martillero en las diferentes universidades podrían ser excelentes pasantes para las inmobiliarias que tenemos habilitadas. No conozco ninguna universidad Pero de hoy- las nuestras que tenga pasantes. Pero hoy podría venir desde otro sector el permiso, por llamarlo así, por supuesto. para que vos, siendo estudiante avanzado de la carrera, puedas trabajar en una inmobiliaria sin ser el martillero todavía, o sin estar matriculado. A mí me pasó, yo empecé en un momento de la profesión en la que todavía no existía el colegio de martilleros. Yo empecé a trabajar como empleado en una inmobiliaria, al tiempito empecé a estudiar y bueno, cuando me recibí, inicié mis pasos solos, ¿no? Pero Eras ilegal. no, Era porque idóneo. no había, Lo no que se había conoce como legislación idóneo. todavía. Ah, claro, fue antes del 2014. Acordate que yo Claro, no había y colegio. nosotros somos los más viejitos, Él es de otra temporada. somos los más antiguos nosotros. de la Me- primera temporada. ¿Me pones Claro. el cuadro de él en blanco y negro? Sonó que quedé como Creo Enrique el que, antiguo acá, creo ¿no? que la verdad que podemos hablar y hablar horas sobre estas temáticas porque es las que nos Tal golpean cual. a nosotros, Lo que nos lo que nos apasiona. los Lo que nos caminos, apasiona. claro, ¿no? Y los caminos que nos ha tocado recorrer, porque Sí. también es una realidad. Por ahí Franco nos comenta que, claro, cuando inició tuvo que estar en una inmobiliaria, después estudiaste y demás, pero nosotros también, porque por ahí tú salí de la universidad y lo primero que haces, presentas currículum y te vas enterando que no, pará, porque acá mucho que presentar currículum en San Luis, las inmobiliarias estaban armadas y eran ellos directamente. No está la posibilidad, digamos, es como que tenés que ir armando tu vocación de servicio. Sí, por No- suerte, hoy en día es mucho más fácil Sí. iniciarse. San Luis tiene una modalidad que es el freelance, que Ahora Sí. sí, claro, ahora sí. te está ayuda mucho a los que recién empiezan. Suele ser también un perjuicio en algunos casos porque se encuentran solos, como decíamos recién, y se Claro. van a la montaña, como decía Franco, pero para muchos es una ventaja poder ser freelance porque te evita un montón de cosas, tener que montar Muchos una gastos. Sí, oficina. no Sí. tener que costear Exacto, tener que hacer costos fijos, horario de por oficina. decirlo así. Sí, te evitas costos fijos. Cada cosa tiene su ventaja y su beneficio, por supuesto, pero por suerte hoy es un poco más fácil para ambos, ¿no es cierto? Sí, la figura del martillero o del profesional inmobiliario freelance, la verdad que sí, facilitó nuestro primer ejercicio profesional, creo, hoy en día. Y aparte también la estructura cambió. Es una actualización que creo que le hizo bien a nuestro marco inmobiliario, porque creo que sí, creo que creció ahí la parte profesional Sí, de nuestro lado. totalmente, sí, sí. Como le decíamos, también nos dio seguridad jurídica. El hecho de tener una ley, Ah, sí. de tener un colegio, también nos dio y abrió la puerta a todos. Porque a veces capaz que realmente estaba como, era para unos pocos y Si el ahora mercado estaba enfocado en uno o dos. sí. Vos sabés que cuando yo terminé, acá vuelvo a hacer referencia a que soy uno de los más antiguos, cuando yo terminé la facultad no sabíamos ni que existía una asociación de martilleros, que sí existía, pero eran poquitos y casi no estaba dado a conocer. El colegio como que vino a colocar una institución en un rubro en el que hacía falta. Pero insisto, ahora tenemos que evolucionar, tenemos que ir
por Yo un escalón pensé, más. cuando era más chica, que el martillero hacía remates nada más. Era mi idea de que Claro, hacía remates, no sé por qué, pero era como mi idea. Entendí lo que era el martillero público cuando mis padres pusieron en venta su casa y que le querían cobrar el 3% de comisión. claro. Y, y ahí es como que entendí. Vos dijiste, ese Se hizo 3% va a venir para acá. Claro. Sí, con claro. ese El comentario futuro. más grande me siento todavía, ¿viste? Yo tengo, No, bueno. mi matrícula salió del Superior Tribunal de Justicia, imagínate. Claro, yo tenía un vecino, Carlos, que ya falleció, que Me están matando. No, era martillero y pertenecía a la asociación. pertenecía a la asociación. Claro. Sí. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos es acercar el mundo inmobiliario a la gente de una A la forma más gente, sencilla, claro. más a un lenguaje más común, porque si bien dentro de lo que es el rubro inmobiliario hay mucho lenguaje técnico, mucho Sí. lenguaje jurídico, muchos trámites judiciales, jurídicos, que la gente por ahí comúnmente no conoce, porque cuando le mencionas alguna palabra, hay gente que no conoce qué es una hipoteca, qué es un... O cómo funciona. o cómo funciona, mucho menos cómo funciona. Entonces, nosotros la idea es llevarle a la gente en lenguaje un poco más sencillo o explicar qué significa cada cosa de esto. Así que Tal cual. está buenísimo la idea y bueno, yo por mi parte estoy contento de que hagamos este equipo para ir por este camino que me parece que está bueno, por nuestra profesión, que a mí particularmente me apasiona, me encanta, y los desafíos son todos los días, porque además nosotros también vamos aprendiendo todos los días algo nuevo, como hablábamos recién, las modernidades, la tokenización, el flipping, el steel frame y todas esas cosas que son relativamente nuevas o que en nuestro país hace mucho tiempo que están, pero nosotros recién ahora las estamos conociendo, como decíamos, que falta regulación y todo eso. Queda por delante trabajo para nosotros y para los que siguen después de nosotros. Así es, y eso Lucía la otra vez nos consiguió un invitado genial que vino a hablar de nuevos sistemas constructivos, y eso muchos dirán, ¿qué tiene que ver con la ¿El wood frame? inmobiliaria? Tiene Wood que frame. ver porque en un futuro no muy lejano, nosotros cuando evaluemos una propiedad, vamos a tener que tener en cuenta qué sistema constructivo se ha utilizado. Estamos más acostumbrados a tasar sobre lo tradicional, Hasta pero la- ahora vamos a tener que Tenemos empezar a que cambiar tasar nuestro conocimiento, hasta otro la- tipo actualizarse. de tipos de construcción. Hasta Sí, la construcción tradicional tiene sus propios valores. No es lo mismo construir con ladrillo cerámico, con ladrillón, con block. Cada En uno este tiene momento, su valor. si bien eso lo del block, el block de cemento, el block rojo, es de cerámica, dice, ¿no? El block de cerámica. el ladrillo El cerámico. ladrillo, una casa que hace 50 años se construyó, el tipo de losa que tiene. Ayer, mira, te voy a contar es una muchísimo. anécdota, por eso está bueno que vamos a hablar de tasaciones también y de formas de evaluar, porque ayer me escribe una persona que tiene una casa que la quiere tasar, ¿no es cierto? Y te pones a conversar a grandes rasgos y sí, bueno, mirá, yo vi que el metro cuadrado cubierto de construcción tradicional está en $1.000. Ajá. ¿Y qué tiempo tiene de antigüedad la casa? Y tiene 80 años. Bueno, le explico lo siguiente. Hace 20 años vos podías hacer una columna con hierro del 6 y estribos del 4,2. Hace 5, 6, 7 años que el estribo del 4,2 no se usa más. Ahora se hace hierro del 10 y estribo del 6 como mínimo para una columna. Entonces ahí ya tenés más la devaluación y que sería lo que se ha devaluado por la antigüedad, tenés una diferencia de calidad constructiva. Entonces no podemos estar evaluando. Es muy interesante el tema de las evaluaciones. Es muy amplio. Eso es para que hablemos mucho. sí. Creo que mucho. hay que dedicar un programa a Sí, hablar y esa también parte también. Porque hoy en día es como comentan ustedes, la evaluación de una propiedad tiene un montón de factores y Sí. nosotros lo tenemos que explicar al particular. También es una forma, a modo de cierre, de recalcar la importancia del profesional matriculado, o en este caso el martillero, estar informado de estos factores. Bueno, antes de despedirnos, porque hemos llegado a un horario que me parece que estamos para poder Ha ir pasado. cerrando El un tiempo poco, pasó porque rapidísimo. el Sí. tiempo voló, yo creo que a mí se me pasó volando, la verdad. Pero bueno, antes de despedirnos, me gustaría agradecer
agradecerles a ustedes, a Lucía, Franco, Juan, por acompañarnos, por acompañarme y a todas las personas que nos acompañaron, ¿bien? Del otro lado, porque no nos olvidemos que estamos saliendo por Streaming San Luis para todos los que nos quieran acompañar. De San Luis al mundo, creo que Una- vi ahí como un eslogan. Muy bien, la frase. Bueno, yo te voy a interrumpir y voy a aprovechar también para darles las gracias a ustedes, a Lucía, a Sebastián, a Juan, porque creo que son un equipo que me dio un lugar y que me suma un montón en todos los aspectos de mi vida. Me ha hecho replantear un montón de cosas y eso que dicen, rodeate de gente mejor que vos, más inteligente que vos, es cierto, háganlo. Yo lo hice y me está funcionando. Así que gracias, chicos. No, por Muchas favor, gracias. Franco, gracias a vos. La verdad que yo a Franco lo conocí hace como 2 años. Fuimos a ver un alquiler, algo así, y del momento que lo conocí, dije, esta persona en algún momento nos vamos a volver a conectar. O sea, es como, viste, cuando te queda eso de decir, en algún momento, ahora no es la oportunidad, pero en algún momento vamos a No conectar. era la oportunidad porque ella estaba defendiendo como abogada a una persona y yo estaba del otro lado, así estábamos en polos Bueno. opuestos. La vida los cruzó en otra situación, pero bueno. Sí, sí. Claro, a veces. Yo soy fanático de Rocky, así que somos Rocky y Apolo. Y Ah. terminaron siendo amigos, ¿viste? Qué buena Así. analogía, a mí me encanta Rocky, me encanta. Qué bárbaro. Juan, ¿te gustaría? Bueno, yo por mi parte quiero agradecer nuevamente al espacio Streaming San Luis, que es muy importante para nosotros, para dar a conocer todo esto que estamos hablando y muchísimo más, esto es interminable. Quiero agradecer al equipo, quiero agradecer a ustedes por la invitación, porque yo también fui invitado y me quedé, fui invitado una vez y me quedé. Y bueno, me encanta rodearme de profesionales actualizados, modernos, que van hacia adelante, que tienen ideas. Soy de ir para adelante siempre a pesar de las adversidades. Y bueno, entonces me gusta este equipo, me gusta lo que viene en proyecto hacia adelante. Y bueno, gracias y vamos en la búsqueda de que la gente nos conozca este proyecto, conozca qué estamos haciendo, dónde nos puede encontrar, cómo puede comunicarse con nosotros. También pueden dejarnos consultas, pueden Todo. Sí. mandar mensajes, audios, todo lo que quieran saber, estamos a disposición y estamos al servicio de la comunidad, digamos. Así es, Ah, al perfecto. total servicio de la comunidad. Gracias, Juan. Gracias por quedarte, por sumarte y la verdad que tu agradecimiento creo que de parte nuestra, que somos, por así decirlo, el equipo original, es total. Gracias por quedarte y sumar tu visión. Pero bueno, hemos llegado al final. No queda más tiempo, así que nos encontraremos el próximo jueves a las 19 horas por Streaming San Luis. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Próxima. Chao.